Mi shalom de paz, mis hermanos, en un día tan especial del Shabbat Shalom, un día importante, de día de reposo. Vamos a dar lectura a la palabra de Isaías 53 con el tema: por su llaga fuimos curados. Amén. Dice así la palabra en Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cuando nuestro Señor hace más de 2000 años vino a la tierra, vino con una misión grande, una misión que prácticamente Él fue la única persona que en esta misión recogió todos los dolores y pecados enviado por el Padre, enviado por el Padre, solamente para lavar y purificar los pecados. Lavar y purificar nuestros pecados. Vino, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, sufrió azotes, sufrió humillaciones, sufrió burlas y sufrió muerte en cruz. Sufrió todo lo más difícil y más terrible que hubiese pasado un ser humano. Ningún ser humano en esta tierra ha pasado lo que pasó a nuestro Señor Yeshua, por limpiarnos, por salvarnos, por quitarnos el pecado. Teníamos condenación, llevábamos la condenación, pero Él vino por ese grande amor de nuestro amado Señor Yeshua. Y entonces Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, con idolatrías, con cantidades de cosas que no agradan al Señor, con transgresión de la ley, de los 10 mandamientos. No cumplimos con las leyes, no cumplimos. Y muchas veces no cumplir solo una ley, por ejemplo el Shabbat o otros. Si no cumplimos un solo mandato, amados hermanos, un solo mandato, no estamos cumpliendo con toda la ley, dice el Señor, con los 10 mandamientos, si cumplimos un solo mandato. ¿Me entiende? Por amor le estoy hablando esto, por amor que nos enseñó el Padre. Él fue angustiado, Él fue afligido y no abrió su boca, y por sus llagas fuimos curados. De tal modo que hay una promesa, mis hermanos, que aquellos que están enfermos ahora, estamos pasando una terrible pandemia. Ya se pasaron muchas pandemias anteriormente, pero prácticamente esta es uno de los principios de dolores quizás más fuerte que la humanidad está pasando. Vendrán otras, no será la única, pero si estamos preparados, si estamos con la paz del Señor, Yeshua, Él nos va a dar al final la salvación. Se pasará por muchas cosas, pero depende de nosotros, depende de nuestro corazón.
si nos arrepentimos, si pedimos en oración que nos perdone nuestro Señor, porque todos somos destituidos de la gloria de Dios y somos realmente pecadores. Ninguno es libre, ninguno es perfecto. Tenemos que caminar en esa santidad, abrir las puertas de la santidad. ¿Y qué es la santidad? Santidad es estar apartado del mundo para Dios. No busquemos el mundo. Cuando estamos mirando todo al mundo, nos apartamos de Dios. Cuando miramos todas las cosas en tentación, nos apartamos del Padre. Somos de este mundo, pero no vivimos en este mundo. O sea, no participamos de la obra de la impiedad. Queremos buscar siempre a nuestro Señor, amarlo sobre todas las cosas. Amarlo, como dice el primer mandamiento. Ama a Dios sobre todo lo demás. Nuestro Señor también entró en cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, cortado de la tierra. Él murió también. Él sufrió los dolores más terribles, más grandes, que botó su sangre. Tuvo llagas, muchas llagas, porque las llagas que él recibía se las abrían principalmente por los azotes, por los latigazos, esos látigos con punta de hierro. Porque antiguamente en la ley decía, una ley quizá que no era tan clara, decía que se le daba al malhechor 40 azotes, además de muchos otros castigos, antes de subir a la cruz. Y a Dios se lo contó, a Yeshua se lo contó como un malhechor, siendo un cordero inocente, siendo un cordero puro. ¿Cómo el hombre se vuelve duro, que no reconoce? Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu nos muestra quiénes están con el Espíritu Santo, quiénes son hijos del Padre. Nos muestra, no podemos equivocarnos. Y se dispuso, dice, con los impíos su sepultura, miren ustedes, mas con los ricos fue en su muerte, con los impíos su sepultura, bajo al Hades, al tercer día. Al tercer día resucitó entre los muertos. 3 días estuvo en lugares infernales, duros. Pero también su sepultura fue con los ricos, porque José de Arimatea era un rico que le dio la tumba vacía, que es muy conocida en Israel, y a la cual tuve el privilegio de conocerla, esa tumba vacía, bendita, esa tumba vacía que me hizo llorar mucho a sus pies ahí. Dice otra palabra: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Llevó el pecado, cargó todo el pecado del mundo, hermanos. ¿Cómo no nos vamos a arrepentir? Muchos a veces pasan por pruebas, diversas pruebas, pérdida de un trabajo, enfermedades como la que se está pasando ahora, que eso es peor. Viene hambre también, hermanos, las guerras, pero las enfermedades. Y todavía ni aún así pasaron y no se arrepienten muchos. Dios ha permitido todo eso que pasemos para que nos arrepintamos y no volvamos atrás, ni siquiera con un mínimo de cosas, ni siquiera con un mínimo de cosas de este mundo. Entonces, hermano, Él quedará satisfecho por el conocimiento, el fruto de la aflicción de su alma. Pero Salmos 15 habla de que si buscamos la aflicción, estamos en la aflicción, Él nos dará una nueva forma. Esto está en el Salmos, versículo, vamos a ver, dar lectura, Salmo 91. Aquí vemos en el versículo 15: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. A veces dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermo? Porque no tenemos que
reclamar al Señor. Él sabe. Él permite las pruebas para que seamos fuertes, para que cambiemos, para que seamos puros, para que no miremos atrás como hizo la mujer de Lot, que miró sus posesiones en Sodoma y Gomorra. No quería abandonar sus posesiones, miró para atrás. ¿Y qué pasó? Se volvió una estatua de sal. Y está en Israel, hermano. Está en Israel. Ustedes lo pueden ver en YouTube, incluso, la estatua de sal de la esposa de Lot. Y por último, voy a dar lectura continuando con Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dios ama al pecador convertido, ama al impío también, ama al que no le obedece, quiere que le obedezca. Ayer estuve orando y el Padre me mostraba así. Mi hija, más de 6,000 años que mis criados, mis hijos, pecan mucho. No han cambiado muchos. No se arrepienten. Pasan por muchas aflicciones y no se arrepienten. Mas nosotros tenemos que orar para que ellos se arrepientan. Y tenemos que pedir al Padre para que ellos prácticamente den en primer lugar a Él en todo. No como que algunos fueron invitados a algunas bodas, fueron invitados por el Señor para asistir a algo y ponían algunos justificativos, que tengo que atender mi estancia, que tengo que atender esto, que cuando el Señor está en primer lugar, como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando buscamos al Padre, hermano, todos los días, orando, madrugando, haciendo ayunos, ayudamos a los enfermos, a los pobres, a los que están con dificultades, el Señor nos bendice, nos premia, porque hemos buscado en primer lugar a Él, le hemos buscado. Por eso es que ese mensaje, por sus llagas fuimos curados, porque Él vino para eso, vino para salvarnos, vino para quitar nuestros dolores, vino para sacarnos de toda esta situación. Mas como estamos en tiempo de profecía, se tienen que cumplir, hermano. Algunos dicen, oremos para que se vaya ya todo. Hermano, oremos, es verdad, para que tenga misericordia. Pero estamos en tiempos proféticos, entrando al Apocalipsis, y se tienen que cumplir. Porque de esa manera el Padre va a permitir nuestra purificación, nuestra conversión. Cuando no se sufre, hermanos, algunos no quieren cambiar. Y otros, por más que sufran, son rebeldes. Tenemos que ser humildes delante del Padre. Él nos ama. Ama a un corazón contrito y humillado. Ama a un corazón humilde, a un corazón que se arrepiente. Le concede incluso su pedido, cuando es bueno su pedido, hermanos. ¿El qué no haría por nosotros? Él hizo muchas cosas, se entregó en una cruz, fue abatido, humillado, fue quitado de entre los vivos y entró con los muertos también. Mas por sus llagas fuimos curados, mis hermanos. Entonces busquémoslo, amados, busquémoslo, no reneguemos, no digamos, oh, el Padre me mandó esto. No reneguemos, adorémoslo. En los momentos difíciles adorémoslo, cantémosle alabanza. Él se agradará de nosotros. No lo entristezcamos al Padre. El Padre se entristece. Yeshua se entristece. Yeshua se entristece también. Seamos fieles. Porque los fieles, dice Apocalipsis 3:10, van a ser preservados, van a ser guardados los fieles. Hermanos, pronto viene nuestro Señor.
Yeshua a la tierra para gobernar, pero tenemos que primeramente pasar por pruebas, hermanos. Obedezcamos, amemos al Señor. Leamos su palabra, leamos cada día, aunque sea media hora, aunque sea una hora. Que no nos diga, como les dijo a sus discípulos, ¿no has podido orar ni una hora? Que nos vea preparados en su palabra. Podemos escuchar con respeto pastores, guías, podemos escuchar, pero nosotros tenemos que prepararnos, porque pueblo sin conocimiento perece, mis hermanos. Amado es nuestro Señor. Muchas gracias. Vamos a orar ahora. Padre amado, te bendecimos, te glorificamos y te entregamos esta palabra. Ten misericordia de tus hijos, los que están sufriendo en los hospitales o con falta de aire, que sean prácticamente, que se humillen delante de ti, que te pidan perdón, que tú tengas toda la misericordia, Señor, que sea un arrepentimiento de corazón, sincero, Padre. Te pido así, oh Padre amado, te adoramos, Señor, y esas llagas que tú derramaste con tu sangre preciosa, esas llagas son benditas. Esas llagas curaron a enfermos, esas llagas salvaron vidas. Y todo el sacrificio que hiciste en la cruz, y tú viniste y resucitaste. Gracias, Señor. Bendito sean mis amados hermanos. Gracias, que Dios me los bendiga a todos. Amén.